Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han tenido la oportunidad de conectarse en esta tarde. En esta oportunidad con una nueva teleclínica de cuidados paliativos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema cuidados paliativos y de soporte para pacientes con infección por VIH. Y nos acompaña en esta mesa de discusión doctora María José Flores, colaboradora técnica de la Oficina de Cuidados Paliativos, y doctora Violeta Portillo, quien es internista y paliativista y es nuestra coordinadora de la Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Rosales. Dejo a continuación a la doctora Violeta Portillo para que pueda abordar el tema de esta tarde. Los cuidados paliativos para las personas que adolecen este tipo de enfermedad crónica, porque también es de establecer ahorita, iniciando esta presentación, que la infección del VIH hoy por hoy es una enfermedad crónica y el abordaje tiene una complejidad igual como otra enfermedad crónica. Y de ello estamos hablando: diabetes, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad hepática, pulmonar, cardiovascular, donde los avances que se han visto ya más de 40 años que llevamos con el aparecimiento de este virus han logrado crear terapéuticas en que hasta se ha hablado de casos muy relevantes, como el caso del hombre de Berlín, por dejarles aquí una palabra clave para ir a leer de historia, ¿verdad? En donde la sobrevida el rango de sobrevida a pesar de la infección puede ser como cualquier otra persona. Inclusive, a veces la muerte no se da por la mera hecho de la infección o tratamiento, sino por otra complicación, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva hemos puesto todos esos tópicos que tienen que ver a la hora de un abordaje. Si es bien necesario conocer sobre el virus, la etapa en la que se encuentra, en dónde se está en ese momento ubicado la persona de la evolución de la enfermedad, si hay otros componentes que van a deteriorar su salud, el aspecto social, ambiental de donde se desarrolla la persona y también los problemas psicosociales que puede tener y la red de apoyo. Y aunado a esto, quizás una esfera más, el equipo de salud que tiene que estar preparado para todo este reto, el sistema de salud en general. Entonces, hablando de cuidados de soporte y paliativos en este contexto, yo quisiera darle una introducción. Primero, es imposible no hablar un poquito de la historia para poder ubicarnos que los cuidados paliativos realmente nacieron con el aparecimiento del virus, porque al inicio, lastimosamente, esta enfermedad ya tenía un sello de muerte. Entonces, hasta el momento en que daban la noticia era: vas a fallecer en poco tiempo. Y yo, leyendo para este tema, me ponía a pensar, realmente, a pesar de que esta enfermedad no era curable en un inicio ni tratable, porque no había un sistema, un protocolo farmacológico, me preguntaba yo, ¿realmente estas personas fueron favorecidas con los cuidados paliativos inicialmente? ¿O será que el sistema los abandonó en el sentido de estigmación, prejuicios y también, y aún ya hay artículos que reflejan que no es lo mismo, por darles un ejemplo, una persona con cáncer más VIH que una persona oncológica nada más? Hay artículos que hacen una distinción que la calidad de atención para la persona que adolece de esa dupla de enfermedad va a recibir una calidad de atención menor. Entonces, el principal reto al elegir las intervenciones en este contexto consiste tanto en reducir la morbilidad, bueno, y quizás yéndonos desde más atrás, prevenirla, ¿verdad? Porque los cuidados paliativos también prevenimos. Prevenir, pero si no podemos prevenir, reducir la morbimortalidad, y si no podemos reducir la morbimortalidad, disminuir el sufrimiento de las personas. Entonces, esa como introducción,
Y quisiera tocar ciertos hitos, como les decía, la historia de la infección del VIH es muy interesante porque nos podemos remontar hasta 1981, donde fue la primera alerta de los casos que hubieron, y a medida que fueron estos casos avanzando, donde hubo mucho revuelo, donde empezaron a ver que sí, en algunas poblaciones era más común la infección, pero hoy en día sabemos de que cualquier estrato social, cualquier país, cualquier nivel académico, raza, puede estar sujeto a infectarse. Entonces es algo que nosotros como trabajadores de salud, equipos de salud, de hecho deberíamos de ser los primeros en dar el ejemplo, en poder hacer buenas prácticas para evitar este tipo de infecciones. Y luego de eso, en estos hitos que han venido, nos ubicamos hasta hoy en día en que ya se descubrieron una serie de esquemas orales, inyectados, trasplantes de células, vacunas para este tratamiento. Y debido a todos esos avances, allá por el 2014, pues ONUCIDA, todas estas identidades internacionales dijeron, no, tracémonos metas. La meta 90, 90, 90. Que el 90% de casos sea identificado, que el 90% de casos sea tratado y que el 90% de casos conozcan de su diagnóstico. Hoy en día, ya para marcando la punta para el 2027, estas cifras han cambiado y hoy estamos en una meta de 95, 95, 95. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este camino recorrido nos está abriendo la puerta a un nuevo escenario, que son los escenarios que ya leímos, sobre vida muy larga, comorbilidades, y a todo esto es mayor fragilidad orgánica de las personas. Entonces, ahorita ahí en los hitos les ponemos septiembre 2024, porque el hecho de continuar la educación, la capacitación, la lectura de este tema nos va a permitir el poder ofrecer una atención de mayor calidad, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, eso como parte introductoria, como parte epidemiológica, quiero dejarles aquí unas estadísticas, porque yo creo que a las personas nos mueven mucho los números, ¿verdad? Como qué alarmante. De hecho, si ustedes consultan, la literatura dice esa pandemia que ya está enmudecida, porque sigue estando, pero como que le estamos dando la espalda, ¿verdad? Sí, ya hay medicamentos, ya no hablamos de eso, ya no educamos, bajamos la guardia. Y de repente los números, aunque sí se ha visto una tendencia a la disminución, no son números que quisiéramos ver todavía, ¿verdad? Para el año 2022 se contabilizaban por lo menos 39 millones de personas viviendo con la infección. Por lo menos de estas que habían contraído la infección, las muertes destacaban en 630,000, o sea, un número bastante elevado. Si nos vamos a zonas de continentes, vemos que América Latina no se queda atrás en los números y pues estamos en el mapa, aparecemos en un porcentaje bastante importante. ¿Y qué tenemos que decir como país? Porque podemos hablar como región, como continente, pero ¿cómo está nuestro pulgarcito, verdad? Para el año también 2022 se daba la cifra que las edades en las que se detectaban mayormente estas infecciones era entre los 20 y 39 años. ¿Qué quiere decir esto? Edad de jóvenes, laboralmente activas, edades en que la palabra muerte no es parte del léxico o la palabra enfermedad, postración o estar sujetos a tratamientos que a veces son tan citotóxicos en algún momento, ¿verdad? Como el de VIH. Entonces, ¿cuáles son los dos departamentos que se contabilizan más infecciones? Pues nosotros nos encontramos ahorita en uno de ellos, San Salvador y también La Libertad. Entonces les dejo estos números porque de repente creemos que no es algo común, que como que ya no vive cerca, que no estamos en riesgo, y sí está, ¿verdad? Y por lo tanto hay que cuidarnos. Les presento aquí al malo de la película, ¿verdad? Él se busca este virus en que ya es muy conocido, faltan otras muchas cosas que estudiar y dilucidar, pero estas características las traigo porque así como él muta, así como él cambia, así como él se protege para no ser destruido,
creo que también es el reto de nosotros para poder hacer la contraparte. Y pues en la infección de este virus, ya lo hemos visto en algunas ocasiones cuáles son las diferentes etapas, que puede ser una fase aguda, una fase de latencia clínica o también crónica, pero que a medida esta enfermedad, si no se trata con la mayor prontitud, puede evolucionar a un cuadro que se llama SIDA. Y ahí los eventos de infecciones oportunistas, la carga viral aumentada y la disfunción orgánica es muy notoria. Ahora, yo veo este panorama, esta gráfica y me pregunto, ¿será que los cuidados paliativos, así como nos han catalogado en las otras enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, ¿será que solo vamos a estar ubicados al final de la enfermedad? Pues no, ese es el mensaje que queremos nuevamente retomar, porque desde la fase aguda, desde ese síndrome retroviral que va a debutar la persona, va a iniciar con una serie de manifestaciones, no solamente orgánicas, porque no hablemos de a la hora de dar una noticia, que tanto puede ser difícil para el clínico o el personal de salud darla, ya no digamos para la persona que la recibe, ¿verdad? Y que debido a que todavía tenemos mucho reto en educación y quitar el estigma, ese impacto emocional es bastante alto. Entonces, los cuidados paliativos pueden estar presentes desde esa fase aguda hasta el final. Si bien es cierto, en todo este trayecto de la enfermedad van a haber agudizaciones, van a haber, como decimos, días muy grises, pero también van a haber días muy buenos en que la calidad de vida se puede volver a recuperar. Entonces, las vías de transmisión, no voy a recalcarlas muchas, ¿verdad? Solo comentar por historia, allá por los años 70-80 había mucho miedo con lo de las transfusiones, eso ya es algo superado, gracias a Dios. La transmisión vertical, como pudo leerlo doctora Grace en el caso, si la persona, la mujer embarazada, consulta con mucho tiempo y se da todo este protocolo, el bebé puede nacer cero negativo, cumple la ley. Eso es algo muy importante. Gracias, doctora. Y pues las otras formas de exposición que ustedes las conocen y algo que se los he dejado en un recuadro, que solo por el hecho de ser trabajadores de salud hay un riesgo que gracias a Dios es mínimo, pero que el practicar las medidas de bioseguridad con todos nuestros pacientes, no solo con ciertos grupos, con todos, pues nos ayuda también a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, como estábamos hablando, esta es una enfermedad crónica. Hay este nuevo bosquejo que estamos tratando de querer incluirlos en todos los abordajes, en donde así como tan importante es la atención curativa, específica, restauradora, sí se beneficia y está científicamente comprobado que aunque ese fuera el principal objetivo en cualquier enfermedad, siempre debe de haber un componente de cuidados paliativos en mayor o menor medida, acompañando de forma paralela. En otras ocasiones hemos mencionado, tal vez no es necesariamente que vea que ese paciente sea abordado por un médico paliativista, pero sí puede ser abordado por nutrición con conocimiento de cuidados paliativos, psicología de cuidados paliativos, trabajo social, que es un componente, un pilar fundamental y con muchas necesidades en este tipo de pacientes. A veces no es lo orgánico lo que prevalece, sino que es lo social, y ahí es donde viene cada integrante del equipo multidisciplinario que tengamos. Entonces, en el transcurso de la infección por el VIH, las intervenciones curativas, como la terapia antirretroviral de alta efectividad, así como también los tratamientos de profilaxis para las infecciones oportunistas, pueden ser más significativas al comienzo de la enfermedad, pero a medida avanza o que no haya una aceptación del tratamiento, un acompañamiento adecuado, vamos a tener también la necesidad de cuidados paliativos. Entonces, aquí también como una raya en el tiempo, como para ir viendo cómo hemos evolucionado, porque realmente creo que es algo que da una satisfacción generalizada, cómo ha sido de interés, cómo se han ido mejorando ciertas terapéuticas. Sin embargo, hoy por hoy, a pesar de que podemos alargar la vida, la calidad todavía está
en tela de juicio. Trabajándose, exacto. Dejar tal vez aquí un slide muy importante. El tratamiento antirretroviral también es la base para cuidados paliativos, para tener un buen control sintomático. Si no tratamos la causa, si no podemos resolver inicialmente con un tratamiento óptimo, muy difícilmente vamos a poder dar una paliación como nosotros quisiéramos. Y esta terapia ya está comprobadísimo que reduce la morbilidad asociada a la infección, prolonga la supervivencia y previene la transmisión, algo muy importante. Los tratamientos hoy en día logran una alta y mantenida supresión virológica, restauran y preservan la función inmunológica, previenen y retrasan el desarrollo de resistencia a los medicamentos y disminución de la actividad inmunológica e inflamación del sistema asociado solamente a la infección, que es la primera. Entonces, ¿por qué les traigo estas escalas? Porque nosotros como equipo de cuidados paliativos, al abordar a una persona que adolece de esta infección, definitivamente, sí o sí, tenemos que saber en qué momento de su enfermedad estamos trabajando. Porque en base al momento de la enfermedad es así como van a ser las metas terapéuticas, los objetivos terapéuticos y cómo tenemos que enfocar la ruta a trazar. Definitivamente en la etapa 1, etapa 2, que ya está muy caracterizada por la OMS, los tratamientos curativos y preventivos llevan un pilar muy importante. Y yo dijera también que el paliativo, porque todos esos tratamientos, y ya lo vamos a ver, pueden darnos dolor, pueden darnos neuropatía, náusea, un abanico, un colorario. Entonces, vamos a verlos de forma despacio. A continuación. La fatiga. Y esos son los síntomas. Justo aquí les traigo un doble mensaje. Si no han visto la película, mirar la película. Es ganadora de Oscar, hacer qué tarea. Y la otra información es este cuadro que, al igual como ponemos en los cuadros de los síntomas de los pacientes en etapas avanzadas que consultan con necesidad de cuidados paliativos, resulta ser que si comparamos con otro tipo de enfermedades a la cabeza, el cáncer, resulta ser que los síntomas de consulta se parecen mucho también a los que esta infección o sus tratamientos producen. Me llama mucho que dolor sigue ocupando pues siempre el top 5 de esta lista: cansancio, ansiedad, trastornos del sueño, malestares a nivel de cavidad oral. Pero miren cómo se entremezcla lo orgánico con lo emocional y psicológico. O sea, no solamente es algo orgánico, es tristeza, es depresión también, es ansiedad, ¿verdad? Y que todo esto también nos puede desembocar en desertar del tratamiento que necesita la persona. Voy a enfocarme primero en dolor, porque pues es el ganador, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Al ganador tenemos que también darle tratamiento, exacto. Oscila entre el 30 y más del 90% su presencia cuando tenemos esta entidad tan temprano en las primeras etapas. Miren el porcentaje, no es nada insignificante, 25 al 30%. Deteriora la calidad de vida, por supuesto. ¿Y qué produce el dolor en esta situación? Daño directo del virus, los patógenos oportunistas, los que se van a derivar del tratamiento, los que van a depender de mecanismos autoinmunitarios y otras causas que no van a ser relacionadas, porque ya dijimos que vamos a alargar el pronóstico de sobrevida y esto también puede condicionar a otras situaciones que den dolor. Y esto ha sido a pesar que la literatura debería de ser más, voy a comenzar diciéndolo así, deberíamos de tener más estudios, más literaturas, pero ha sido objeto de estudio. Esta es una revisión bibliográfica en la que, si no recuerdo mal, fueron 10 años de literatura, se recopilaron estudios transversales, longitudinales, estudios de prevalencia, en donde el factor común era el dolor que las personas infectadas padecían, las características de su dolor, los factores que pueden contribuir y el manejo. Y esta revisión es muy importante
porque les traigo como bien así puntualmente las conclusiones. La lechita. Los resultados destacan que el dolor es común para las personas viviendo con el virus, ¿verdad? En todas las etapas de la enfermedad. La prevalencia es del 54 al 83 en una catalogación de moderado a severo. Es alarmante. Las tasas de prevalencia de dolor no parecen haber disminuido durante los 30 años para el momento que se hizo este estudio, porque ya hoy llevamos más de 40 años que abarca, ¿verdad?, la historia de la infección. Y el conjunto de trabajos disponibles en la literatura hasta ahora, aunque enfatizan el problema del dolor, no han tenido un impacto en su manejo, porque no hay peor dolor que aquel que se obvia, ¿verdad? Sí, que no tiene manejo, que no tiene tratamiento ni abordaje. Exactamente. Entonces creo que nos queda todavía mucho que seguir. ¿Qué tipo de dolores? ¿Qué síndromes? Como nos han enseñado en cuidados paliativos, nosotros iniciamos el abordaje viendo el síndrome doloroso, dependiendo de sus características, la localización. Y bueno, relacionados con la enfermedad, hasta en un 45%, no las voy a leer todas, pero ustedes si le dan una vista panorámica, creo que hemos tenido lastimosamente la oportunidad de verlas. Digo lastimosamente porque es triste, ¿verdad? Relacionadas con la terapéutica del 15 al 30%, que no solamente es por la terapia antirretroviral, sino por las otras terapias que se deben ocupar: antibióticos, quimioterapia, radiación, cirugía u otros procedimientos. Y los no relacionados con la enfermedad o la terapéutica, que va de un 25 a un 40%, como discopatías o polineuropatía diabética, que vienen a agravar ya los cuadros del dolor propios de esta entidad. Y bueno, en ese esquema también para recordar todas aquellas oportunistas que estas van a depender del número de CD4 que tenga la persona. Por eso es el gran énfasis de tener un recuento de CD4 altos y un recuento de carga viral lo más bajo posible, porque así vamos a prevenir este tipo de síndromes. Entonces, pero si vamos por segmentos en el cuerpo de una persona, ¿cuáles son las áreas en que más reflejan dolor? Extremidades, superiores e inferiores en un 49%, cabeza 33%, boca, acordémonos que hasta así inicia la enfermedad del debut, aquellas úlceras, en un 50%, faringe, y pues ustedes ven ya porcentajes menores, otras áreas corporales. Muy interesante. Y bien, ¿a dónde se integra el dolor? Pues a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Y el virus puede afectar tanto a nivel central como periférico. Y esto lo hace por el efecto directo del virus en la replicación de las células gliales, por infección con agentes oportunistas, ¿verdad? Como en la persona del caso clínico que vimos, que tenía una reinfección de una meningitis por criptococo, toxicidad derivada de la terapia y a través de mecanismos autoinmunes que se desarrollan por esta identidad. No quiero tal vez abrumar en cuanto a palabras que son hasta un poquito bastante compuestas. Múltiples polineuropatías, que estas pueden ser distales, simétricas, asimétricas, progresivas, inflamatorias. Estas van a tener un porcentaje bastante significativo, hasta un 40% del 100% de los síndromes dolorosos. Y estos efectos directos van a ser ocasionados por el daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, son entidades, que voy a ir pasando acá, en las que el deterioro de la calidad de vida es algo que va a ser el motivo por el que van a consultar las personas. Doctora, no puedo dormir por las bueno, no van a decir parestesia, hormigueo, adormecimiento, entumecimiento, pesadez, calambres, pérdida de la fuerza debido a la denervación que va sufriendo los músculos, y esto de forma progresiva. Las personas dicen: doctora, las cosas se me caen de las manos, me levanto y no me da soporte el cuerpo, y esto lastimosamente ya está documentado que puede ser progresivo, y aún más si la persona no está recibiendo tratamiento tanto directo para la enfermedad como sintomático.
la mononeuropatía múltiple, que tiene un compromiso asimétrico de nervios tanto craneanos, periféricos, con preservación de los reflejos osteotendinosos y que, miren, puede verse hasta desarrollada como un recuento de CD4 mayor de 200, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no esperemos a tener un recuento tan bajo. Ya 200 es bajo, pero de repente creemos que todo va a pasar hasta el final del final del final y no, no es así. Entonces, debido a esta gran miscelánea, perdón que se pasa un poco rápido, esa miscelánea de tipos, aquí solo hablando del dolor neuropático, no hemos hablado de otro tipo de dolor, solo el tópico de neuropatía. Debido a este gran componente ya establecido, pues se han establecido algoritmos, tanto de manejo como también se han desarrollado estudios para ver qué tratamiento le podemos ofrecer a estas entidades. Ojo que a la hora de abordar este tipo de cuadro clínico tiene que ser multidisciplinario. Estamos hablando del neurólogo, estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando del paliativista, estamos hablando del médico de la clínica tal, ya sea infectólogo o médico capacitado en el área de la clínica. Entonces aquí nos integra, no es algo solo de paliativos o solo algo de neurología porque es el aspecto neurológico. Entonces, muy importante, ante un cuadro clínico neuropático, de dolor neuropático, la anamnesis y exploración física detallada, en donde me va a marcar si la ruta a seguir debe ser un tratamiento etiológico o un tratamiento sintomático. Y aunado independientemente cuál de las dos rutas vamos a seguir, los aspectos modificables de cualquier enfermedad crónica, cardiovascular, diabetes, cualquiera, dieta, ejercicio y aspectos psicosociales. Si el tratamiento es etiológico, tenemos que ver si se puede eliminar o si solamente va a ser una terapia para una entidad crónica, ¿verdad? Que vamos a acompañar. Tenemos que tener presente la toxicidad de los fármacos que vamos a implementar, si es necesario hacer modificaciones en el control de la infección inicial o de otras infecciones acompañantes. Y si el tratamiento es sintomático, lo farmacológico, esto es algo que también quiero dejar, los opioides no es la primera línea para dolor neuropático, ni en VIH ni en otras entidades. Por lo tanto, la adyuvancia, aquellos medicamentos del primer escalón y algunos del segundo, nos van a hacer un pilar muy fundamental a la hora del inicio de esta terapéutica. Entre ellos tenemos los antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, anestésicos locales y en algún momento también sistémico. Lo no farmacológico, que también tiene nivel de evidencia, ¿verdad? Y aquellas intervenciones como, por ejemplo, bloqueos nerviosos u intervenciones quirúrgicas que puedan ser beneficiados los pacientes. Entonces, este algoritmo se ve apoyado de estudios de los agentes utilizados en el tratamiento de esto y se los quiero dejar en esta tabla porque de repente decimos, ¿será que el opioide inicio contramador de un solo? ¿Será que no se beneficia de otra terapéutica? ¿Qué hago? Vienen muchas dudas a nuestra mente. Aquí les dejo un pequeño resumen de comentarios de estudio acerca de la gabapentina, pregaba, amitriptilina, la capsaicina, que sí, lamentablemente, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos en el país, lidocaína, y miren, por último, opiáceos. No es que no están con la puerta cerrada, pero sí de entrada tenemos que valorar muy acuciosamente quién sí se va a beneficiar de este tipo de terapéuticas, más que todo por el contexto social, psicoemocional y evitar riesgo de abuso de sustancias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las entidades, ya dejando la neuropatía un poquito de lado, pero que consulta creo que el 90% de la población? Me duele la cabeza. El dolor de cabeza, yo les digo, es un reto porque hay que empezar a ir a buscar qué ha producido el dolor. Sin embargo, en este contexto, cuando las personas se ven afectadas por una comorbilidad, una neuroinfección, por ejemplo, las cefaleas no van a ser típicas, no van a ser ni leves ni van a ser típicas. Por eso va a ser muy importante a la hora del examen clínico.
El 15%, si bien es cierto, pueden ser ocasionadas como o clasificadas como tensional crónica o migraña crónica. Hay datos atípicos que tenemos que tomar en cuenta porque de esto va a depender la evolución de la persona. Un diagnóstico tardío en una neuroinfección va a dejar secuelas de por vida, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Luego, ¿qué otras enfermedades también se van a asociar? Pues no solamente las neuropatías, no solamente síndromes tan generales como cefalea, sino que también enfermedades reumatológicas. Pueden desencadenarse secundario a esa infección primaria. No estamos diciendo que siempre se van a dar, no estamos diciendo eso, sino que sí ya hay estudios que dicen el hecho de haberse infectado con VIH es un factor de que me va a desencadenar otro tipo de enfermedades inmunológicas. Y aquí les estoy dejando la lista de ellas, ¿verdad? Algunas muy conocidas. Luego, otro también tópico importante es el cáncer. Aquí les traigo la lista de cánceres que son bien asociados a la infección del VIH, pero leyendo para esta ponencia resulta ser de que hoy ya el itinerario de las enfermedades oncológicas se nos ha ampliado. Y hoy por hoy se dice que todo paciente envejeciendo, óiganlo bien, paciente con buena adherencia a tratamiento, con buen apego, con estilo de vida saludable, pero con infección de VIH, aunque controlada, es un factor de riesgo para poder padecer un cáncer por el envejecimiento acelerado que estamos hablando. Y pues ustedes ven acá cierto tipo de virus también que se ven asociados, que algunos de ellos pueden ser evitables, ¿verdad? Que la vacunación en algún momento marca un punto de inflexión para poder disminuir el riesgo de ellos. Por eso, en nuestros pacientes, aunque tal vez el paciente no sea cero positivo, pero ustedes crean que tiene factores de riesgo, como equipos de cuidados paliativos, si tenemos que sugerirle un esquema de VPH, hay que sugerirlo. Si el paciente no está vacunado, su esquema para la hepatitis, hay que sugerirlo. No tenemos que llegar al problema para poder hacer intervenciones que probablemente más adelante van a marcar algo muy importante en su calidad de vida. Y luego, pues el dolor inducido por la terapia antirretroviral. Sí, las pastillas que tomamos para poder controlar la enfermedad también nos puede generar. Y aquí viene mucho la idiosincrasia de cada persona. ¿Por qué razón? Porque un tratamiento puede tener descrito toda una serie de efectos secundarios y no sé si les ha pasado, se los damos a las personas y a las personas no le da ningún efecto. No leyeron. No leyeron el libro, no leyeron el anexo de la información y gracias a Dios porque toleran muy bien el tratamiento. Entonces, es tanta la información, es una vastedad de información que tomé a bien poder dejárselos en tablas para que tomar un screenshot, ¿verdad? Una captura y de repente poder ir de forma ya directiva, ir a buscar aquel tratamiento que probablemente nos llevó a consultar el paciente y ver cuáles son los efectos secundarios que puede darnos. Y la solución no sería quitar el tratamiento, pero sí poder discutir si se beneficia de un cambio o de tratamiento sintomático para esos efectos secundarios, con el objetivo que la persona no vaya a abandonar su tratamiento de base. Es algo muy importante. Como paliativistas, nosotros siempre vamos buscando un equilibrio entre aquellos aspectos curativos específicos y a la par paliativo, ¿verdad? Y entre mejor adherencia al tratamiento, mejor evolución de la enfermedad. Entonces, realmente el listado es bastante largo. No lo vamos a leer todo, imposible, sería hacernos una jornada, ¿verdad? Pero está la información, está para que la podamos consultar y a medida vayamos practicando y leyendo, nos vamos a familiarizar con cada uno de ellos. Muy bien. Y aquí está, bueno, sigue la lista, que sí es bastante. Hay unos que son pues combinados, otros que van a ser
en monoterapia, ¿verdad? Pero lastimosamente en las dos componentes hay mucho efecto secundario. Y bien, yo cuando doy el tema de qué son los cuidados paliativos, les digo, me llama mucho la atención que en el concepto de paliativo dice, y con mayor énfasis y con mayor hincapié en poder velar y cuidar de las personas que están en etapas vulnerables y las etapas o las poblaciones de vulnerabilidad, precisamente esta es una de ellas. Entonces, hay un documento que estábamos comentando aquí con mis compañeras, ya es antiguo, pero cómo abordan la parte integral de cuidados paliativos en este tipo de infección, realmente a mí me deja mucho que analizar y que pensar. Este documento es de la ONU-SIDA y pues nos reta a poder abordar a los pacientes en diferentes aspectos. ¿En qué aspectos? En recordar el complejo proceso que ya hemos venido hablando que entraña esta enfermedad, que también los tratamientos van a ser complejos y que los tratamientos vienen evolucionando y que tenemos que estar al día en conocerlos para poder saber cómo tratarlos también. Algo muy importante, la estigmatización y la discriminación. Les traigo unos recortes de frases que han dicho las personas de lo que han sentido en los equipos de salud. Y a veces es muy triste porque ayer viendo un video que se lo recomiendo, está en YouTube, se llama Yo soy positivo y tú. Es unos casos que son de España y también de El Salvador. Yo nunca lo había visto y de repente volviéndome como a entrar, empapar del tema, una de las son casos que ellos narran su experiencia y alguien decía, la primera persona o el primer lugar donde me discriminaron fue en el hospital. Y yo me quedé como, ok, o sea, en teoría no debería de ser así. Y de repente esa discriminación va a venir de los lugares que menos pensamos y donde no se debería de dar. Situaciones familiares complejas, inversión de papeles de la familia. De repente aquel padre de familia, cabeza de hogar, que daba, que proveía a su casa todas las cuestiones necesarias para la vida básica, está enfermo y son los hijos pequeños muchas veces que empiezan a cuidar a los papás. Hay una inversión de papeles. Reto para el equipo de salud. Y reto porque en conocimiento, en preparación y en humanismo al tratar cualquier enfermedad crónica. Y bien, en ese contexto de terminalidad ya se hicieron estudios propiamente enfocados a las personas a evaluar las percepciones del curso de la enfermedad en las personas que viven con el virus y sus socios o cuidadores. Les decimos socios porque muchas veces lamentablemente no es la familia la que está ahí, sino que son otro tipo de asociaciones de red de apoyo que da soporte a las personas. ¿Cuál es el promedio de día de estancias intrahospitalarias de las personas que pueden adolecer de este tipo de situaciones? 154 días. ¿Qué traduce eso? Estancias prolongadas. El 83% de los pacientes que vivían con esta enfermedad tenía entre 30 y 49 años en este estudio, que si ustedes recuerdan nuestras estadísticas, se asemeja mucho también. El 7% tenía entre 19 y 29 años y el 8% tenía 50 años o más. Perdón, los 154 días van en juego al número de sobrevida de las personas que estuvieron en este estudio. El resultado fue que el 41% de las personas que viven con la enfermedad, 41% de personas aceptaron el hecho que viven con esta enfermedad. El 39% de sus cuidadores informales percibían la enfermedad como algo crónico, como algo que había que aprender a vivir, pero que iba a deteriorar su calidad de vida. Pero por el contrario, el 37% de las personas que vivían con la enfermedad y el 39% de los cuidadores percibían la enfermedad como terminal y no como crónica.
Entonces, había un porcentaje que abrazaba en medio de una situación difícil y que de hecho solo el hecho de la aceptación, de la adherencia y de aceptar de esto me da una sobrevida mayor que aquellos que no la perciben así. Otro estudio, que fue estudio observacional retrospectivo a nivel de una población de Ontario, de Estados Unidos, ellos investigaron también identificar a las personas que vivían con el virus para describir las características, su percepción de los servicios de salud y también los costos asociados por sector a salud en la atención que ellos recibían en su último año de vida. Y lastimosamente para el tiempo que fue su estudio, que fue de abril del 2010 a marzo del 2013, hubieron 264.754 fallecimientos por esta enfermedad, con VIH 570 infectados. El promedio de fallecimiento con VIH fue de 56.1 la edad y sin VIH 76.6 en años. Como ustedes pueden ver, falleciendo más jóvenes. Promedio de días de hospitalización en los últimos 90 días. Y personas con VIH, el promedio fue de 20 días y sin VIH 12.1. Y los costos en atención, que esto lo traigo no por el hecho de analizarlo de una forma mala, sino que yo me pregunto, ¿realmente estos costes que sucedieron dieron un buen final de vida a las personas? ¿O será que estos costos solo fueron para prolongar la vida, pero sin calidad de vida, en el lugar que ellos menos querían que sucediera su deceso? Entonces, realmente, estos costos que sí vemos que son elevados en sistemas que necesitamos tener bastante pues prudencia para la asignación de presupuesto, se vuelve un reto. Las personas que viven con VIH en Ontario mueren más jóvenes, pasan más tiempo, mueren con más frecuencia en el hospital e incurren en costos muy superiores a otros tipos de enfermedades. ¿Realmente los cuidados paliativos basados en la comunidad podría cambiar este escenario? Yo sin duda alguna dijera que la respuesta es sí, ¿verdad? El problema es el iniciar, aplicar que los cuidados paliativos entonces no solo deben de ser por cierto grupo de médicos, sino por todas las especialidades que abordamos a los pacientes. Y bueno, ya finalizando, hay muchos artículos que ustedes consultan basados en evidencia, que eso es lo importante, o sea, se han ido a ver, se han ido a corroborar. Lastimosamente no encontré uno del Salvador, creo que aquí nos reta en poder hacer uno nosotros, ¿verdad? Porque desafortunadamente los cuidados paliativos para los pacientes con las personas que viven con el VIH en la actual era del tratamiento en los países desarrollados ha recibido poca atención. Y esto no solamente a nivel de la literatura escrita o digital, sino también en las ponencias, tanto nacionales como internacionales, que atañen la problemática. Entonces, la complejidad es grande, el reto es grande. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos preparados o nos estamos preparando para poder dar una respuesta? Quizás hay que borrar ciertos miedos, indiferencia y retomar la humanización del servicio. En cualquier área, no solamente en este tópico, sino en cualquier entidad a tratar. Pues estoy abierta, he tratado de resumirlo, hay mucho que hay muchos síndromes dolorosos, mucha abordaje que realizar como equipo de cuidados paliativos y pues quedo abierta a sus comentarios o preguntas. Bueno, el tema, mientras los compañeros se animan un poco a comentar o a preguntar, creo que el tema ha sido abordado en muchas listas que para los colegas que están trabajando tanto en el primer nivel como en el nivel hospitalario, nos va a dar la oportunidad de hacer sinergia con el abordaje de los pacientes que pasan por esta entidad, ¿no? Porque a veces
sin el conocimiento necesario y sin las habilidades desarrolladas nos sentimos muy lejanos. Y esa lejanía que va mediada por la falta de formación pudiera ser interpretada para nuestros pacientes como frialdad, como indiferencia, como estigma, cuando la verdad es que lo que hay es una impericia e imprecisión sobre cómo acercarnos para ser útiles y parte de esa cadena de buenos favores en el tratamiento. Entonces, creo que sí, hoy por hoy esto es algo que como cuidados paliativos tenemos que tener más en la mente, más en revisión, más adecuadamente hablado. Bien, tenemos ya participación en los comentarios. Tamara Ramírez nos dice buenas tardes, doctora Portillo. Byron nos dice un saludo, doctora, docentes, así ya cuesta encontrar. Es muy importante ver que tratamos personas y todo lo que eso implica. Tamara también nos dice gracias por la clase. José Luis Orellana dice excelente temática, gracias por tan buena información. Felipe nos dice buenas tardes, doctora, es excelente temática. Daisy dice muchísimas gracias por esta información. Leopoldina dice excelente como siempre, gracias doctora por ti. Muchas gracias, ¿verdad? Por la participación que han tenido. Sí, quizás algo que no sé si me lo quisieran preguntar, pero yo lo voy a decir antes. Me voy a preguntar algo que tal vez no mencioné en la exposición y que tenemos que tener muy en cuenta, es la interacción farmacológica. Y no interacción farmacológica en el mal sentido, sino que hay personas que van a estar con su tratamiento antirretroviral óptimo, en buenas condiciones, que van a necesitar en algún momento, y voy a hablar muy específicamente de los opioides, y que por por la farmacocinética de los medicamentos pueden haber interacciones en que disminuya la efectividad, en este caso, de la terapéutica de soporte. Por darles un ejemplo, metadona con tratamiento para TB, por ejemplo. No es recomendado, las guías no lo recomiendan debido a que la metadona sufre una serie de interacciones con diversos fármacos y entre ellos los antifímicos, en que ni se va a paliar adecuadamente el síntoma a tratar y puede tener también menor efectividad del tratamiento de base. Entonces, en cuanto al manejo paliativo, muy importante revisar que los medicamentos que ya tenga y que son necesarios que los mantenga la persona, ver que lo que yo incluyo no vaya a ocasionar una interacción desfavorecedora para la persona. Y en el seguimiento a eso, doctora, creo que nos da la oportunidad, como coordinadores de las unidades de dolor y cuidados paliativos, el acercamiento con el equipo que aborda a estos pacientes, para que no sea una cuestión en el imaginario o en la sectorización del servicio, sino que se tenga la oportunidad de esas reuniones conjuntas de análisis del abordaje del paciente, de sus propias necesidades y sobre todo en aquello de que compartimos recursos claves, como ya lo mencionaba usted, psicólogos, trabajadores sociales, promotores, ¿verdad? En el área de atención de VIH, con los que pudiéramos dar realmente ese abordaje multidimensional e integrativo, interdisciplinario, como los cuidados paliativos los hablamos, ¿no? Para precisamente no entrar luego en polémica de por qué se escogió este tratamiento si va a repercutirnos tan duramente en el manejo de base. Sí. Parece que no nos preguntan. Bien, ahí tenemos otro comentario por Oscar Castro. Dice, el mayor problema que he visto a lo largo de mi experiencia es que la mayoría de los pacientes ocultan su diagnóstico debido a muchos estigmas, hablando de nosotros como médicos en el primer nivel, y eso como es exclusivo del paciente no pone el panorama difícil. Sí, ¿verdad? Diferentes experiencias que se viven. Ruth García también dice, excelente ponencia, muchas gracias. Creo que por aquí también nos marca un reto, que poder ir a familiarizarnos cómo dar una mala noticia,
cómo comunicarnos, porque como nos comenta el doctor Castro, nos pone un panorama retador. De repente no sabemos qué palabras usar, cómo expresarnos, abordar, ya que no solamente va a ser lo físico, sino que vamos a tener a una persona con un espíritu o un estado emocional frágil. Exactamente. Entonces creo que las habilidades de comunicación del equipo vamos a tener que trabajarlas. Así es. Realmente creo que esta ponencia viene a ser como una semilla, ¿verdad? Porque como usted empezó diciendo, había tanta información que de repente se vuelve pues, mucho para una ponencia, pero sí creo que es una semilla para no tener aparte cuidados paliativos y aparte personas con infección de VIH, sino que vemos que se puede pues, tratar integralmente.